Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio y a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go en RPC Televisión en señal de televisión digital terrestre y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 4 de abril del año 2023. Las noticias más destacadas en el campo internacional, bueno, pues sin duda la primera, Finlandia se convertirá hoy en el 31º miembro formal de la OTAN, una vez concluido su proceso de adhesión en la sede de la Alianza Atlántica, donde se celebrará una ceremonia con izado de bandera y a continuación una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países aliados, en la que ya el país nórdico participará por primera vez como miembro de pleno derecho. Acogeremos a Finlandia como el 31º miembro de la OTAN, haciendo a Finlandia y a nuestra alianza más fuertes, anunció el secretario general aliado Jens Stoltenberg en una rueda de prensa celebrada ayer. Explicó que en una ceremonia a las 15:30 horas en Bruselas, 13:30 Greenwich Meridian Time, elevarán la bandera de Finlandia por primera vez en el cuartel general de la Alianza. Este es un día verdaderamente histórico para la Alianza, aseguró Stoltenberg, que recordó que la ceremonia coincidirá con el 74 aniversario del nacimiento de la OTAN, casualmente el 4 de abril, un día como hoy, pero de 1949. El político noruego señaló, además, que con la integración de Finlandia, la frontera entre la Alianza y Rusia será más del doble que la actual. Por lo que si el presidente ruso Vladimir Putin fue a la guerra contra Ucrania con el claro objetivo de tener menos OTAN, está obteniendo lo contrario. Así que eso es lo que sucede en Europa. Y Finlandia, además, es importante para la OTAN, Flor, porque está entre los pocos países que no redujo su inversión en defensa al final de la Segunda Guerra Mundial. Así que le salió el tiro por la culata a Vladimir Putin con la genialidad, según algunos, entre esos Donald Trump, de invadir a Ucrania. Logró que Finlandia, que había sido un país neutral desde la Segunda Guerra Mundial, se uniera a la OTAN. Bueno, y a propósito de Donald Trump, comparecerá esta tarde a la 1 de la tarde, hora de Panamá, 2 de la tarde, hora de Nueva York, a la Corte para que el juez Juan Merchan, de origen colombiano, tome una decisión sobre los cargos que le estará leyendo la Fiscalía. Tras 5 años de investigaciones por el pago de dinero a una estrella de cine para adultos, el multimillonario tendrá que llegar antes al juzgado, que se encuentra bajo fuerte vigilancia para trámites preliminares como cualquier otro detenido. Tendrá que dar su nombre, su edad, profesión y someterse a la toma de huellas dactilares y a tomarse la famosa foto con el numerito de la ficha, el fichaje. En Estados Unidos estas imágenes suelen hacerse públicas. Aquí ya lo conocimos, por ejemplo, con la imagen del dictador Manuel Antonio Noriega, que fue portada de prácticamente una gran cantidad de periódicos del mundo en su momento. Sin embargo, es probable que, tratándose de un exmandatario de Estados Unidos y la primera vez que se da esta situación, no se hagan públicas esas fotos. Según su abogado Joe Tacopina, no estará esposado, pero es posible que tenga que caminar por los pasillos en presencia de los medios. El juez Juan Merchan, quien supervisó el juicio por fraude fiscal de la Trump Organization el año pasado y que según Trump lo odia, será el juez de la causa. Es como escuchar a Ricardo Martinelli hablar, ¿no? Sí, más o menos. Aparte de que también dice que es persecución política. Le leerá la acusación y podrá preguntarle si se va a declarar culpable o no culpable. Si se le pregunta, Donald Trump se declarará no culpable, dijo también su abogado. Así que eso, el mundo está pendiente de esa comparecencia de Donald Trump a la sala de juicios en Manhattan, en Nueva York. Muy bien. Y lo último. Flor, sí, no, la última es que esto, o sea, si en Manhattan no llueve, en Florida no escampa.
Digo, si en Manhattan llueve, en Florida no escampa. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó finalmente la ley que permite portar armas de fuego sin necesidad de permiso estatal, una normativa fuertemente criticada por los demócratas y por las víctimas y familiares de víctimas de tiroteos. La ley HB 543 entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio y convertirá a Florida en el 26º estado en Estados Unidos en promulgar una legislación de este tipo. A partir de la entrada en vigor de esa ley, las personas que lleven armas ocultas en público en Florida no necesitarán una capacitación especial ni la verificación de antecedentes para hacerlo. DeSantis dijo que portar armas es un asunto constitucional que está en los libros, en un comunicado que envió. Así que Florida, un estado que no tenía ese tipo de normas, que había que hacer cierto tipo de trámites, antecedentes, revisar los antecedentes de salud mental, antecedentes criminales, etcétera. Ahora no, cualquiera puede acceder a tener un arma sin mayor requisito. Terrible, terrible porque, Flor, como tú sabes, yo he sostenido que esa es una deformación de la segunda enmienda, porque la segunda enmienda establecía en el año que se expidió el derecho a portar armas para defenderse. Pero para defenderse. Pero era para defenderse y era cuando el arma más peligrosa era un arcabuz de pólvora, por eso se le conoce como el derecho a la pólvora. Ahora que hay armas de asalto y con miras telescópicas y qué sé yo, láser, etcétera, eso no puede ser que con base en esa enmienda sigan permitiendo la adquisición casi libre de armas de fuego en los Estados Unidos y bueno, las consecuencias las vemos prácticamente a diario, los tiroteos masivos. Muy bien. Así es. Bueno, el director del IDAN se reunió con los residentes de Panamá Oeste que piden agua potable. Cada vez, Guido, no sé si has visto, son más las comunidades que se están quejando por falta de agua. Las protestas son diarias. Ayer hubo la reunión, no es primera reunión que tienen y no han sido resueltas las necesidades básicas. 7.4% de la población no tiene agua potable. A ver, yo realmente no puedo entender cómo puede pasar eso en el país del Canal de Panamá. Bueno, es parte de la problemática, aparte de la incapacidad del IDAN, que evidentemente se quedó atrás en su estructura, tanto de personal como de desarrollo tecnológico, etcétera. Parte del problema es la falta de planificación en la construcción de barriadas. O sea, aquí se construyen barriadas sin prever que hay que primero, antes de construir la barriada, proveerla de la infraestructura pública para que esa barriada tenga acceso corriente a los servicios públicos, ya sea agua, electricidad, aguas servidas, tratamiento de aguas, sí, etcétera. Entonces, bueno, Flor, en pleno centro de la ciudad hemos visto como, por ejemplo, en Punta Paitilla, las cañerías colapsan porque donde había antes una casa unifamiliar se construye una torre de 80 apartamentos, ¿no? Y esa agua cuando descarga, pues evidentemente hace colapsar la cañería y hemos visto a vecinos de un barrio tan exclusivo como Punta Paitilla quejarse de que tienen aguas servidas enfrente de su casa. Entonces, el tema es planificación, básicamente. Aparte de la incapacidad del IDAN, que es una entidad en estado comatoso desde hace muchos años. Y al servicio de la política. Ah, sí, bueno, ese es otro tema, pues y hablando de clientela política. Y hablando de política, dos cosas importantes pasaron ayer. Fue demandada la ley que le permitirá a los alcaldes y representantes elegir su mejor salario sin necesidad de que presten el servicio, ¿no? Eso por un lado, y me refiero a eso, que si bien es cierto es una ley, es política al final del día. Y en la parte electoral, Rómulo Rux ya se postuló en CD, porque ya, como dijimos estos días, ya abrieron las postulaciones, el periodo de postulaciones. Y no sé si viste, Guido, 200 objetos punzocortantes se encontraron en un solo centro penitenciario, el de Colón. 200. También hay que ver el tamaño y las condiciones de derechos humanos de ese lugar. 200 suena mucho, pero cuando uno ve la cantidad de presos que hay ahí y en la condición en que están estos privados de libertad, yo no sé
en qué estado están, si realmente necesitan defenderse allá adentro, porque lo que se ve es tierra de nadie. Sí, definitivamente. Cada vez que hacen requisas en los centros penitenciarios encuentran celulares, tarjetas, Armas. videoconsolas, armas de fuego. Bueno, aquí son Bueno, en este caso fueron 200 objetos métodos punzocortantes que los fabrican los mismos presos con las famosas platinas y demás, ¿no? Eso es una calamidad porque el Estado está fracasando en el proceso de resocialización que supuestamente debe tener el sistema penitenciario. Ese es lo que se supone debe aportar en los casos en que se pueda resocializar a las personas, que deben ser la mayoría, sin duda alguna, ¿no? Debería. Que criminales de esos lombrosianos que no resisten un proceso de resocialización son la minoría. Pero en eso estamos fracasando como sociedad. Recuerdo una frase que se esbozaba de hace algún tiempo, de que lo que revela la esencia de un país es cómo trata a sus ancianos y a sus presos. Sí. Así que en Bueno, Panamá... el Estado está fallando no solamente en eso, o sea, el Estado está fallando con el agua potable, por ejemplo. No puede haber protestas por lo mismo por el resto de la vida. O sea, ¿cuántos años más necesita protestar la gente para tener agua? Entonces, por otro lado, ves a la gente quejándose de que cierran las calles. No sé, tú, pero si yo no tuviera agua 5 días de la semana, yo también estuviera en la calle. Ah, pues por supuesto. Entonces, en vez de reclamarle a ellos, hay que reclamar que les cumplan. Porque el agua es vida. Sí, eso sí suena cliché, pero eso de vital líquido no es falso. El agua, uno tiene que consumir determinada cantidad de agua todos los días. Sirve para bañarse, sirve para lavar la ropa, sirve para lavar los platos. Tomar. Para asearse, etcétera, para tomar. Entonces, el agua es necesaria y bueno, tiene que haber una manera en que con una estructura eficiente se provea de agua potable a la mayoría de la población y la mayoría de la población también tiene que estar consciente de que hay que consumirla responsablemente, porque también hay que decirlo, Flor, en Panamá desperdiciamos agua de una manera infame, como si no se fuera a acabar, ¿no? Y encima hay mucha gente que no paga el agua, porque con el argumento de que no se la van a cortar, porque efectivamente muy pocas veces se la cortan, entonces se acumulan unas deudas enormes. ¿Sabes qué me pareció llamativo de la postulación de Rómulo Rux ayer? Que dijo que en su facción del CD, porque no puede decir uno en CD, no hay espacio para el robo pero hizo, pero en mi facción del CD no hay espacio para el robo pero hizo. Y eso es un mensaje no solamente para Ricardo Martínez, sino para Ricardo Lombana, que ayer dijo que era innegable que Ricardo Martinelli había hecho obras. O sea, otra manera de decir robó pero hizo. Ha sido duramente cuestionado en redes sociales, pero durísimamente cuestionado. Yo pienso que mucho más de lo que han sido cuestionados otros, pero eso, en mi concepto, es porque la gente espera más de él, entonces bueno, y hoy siente la necesidad de cuestionarlo más. Y hoy el diario La Prensa tiene una nota casualmente sobre el no reconocimiento del error de Ricardo Lombana. No sé si dirá ahora también que la prensa no es un medio. No porque sé. tienen una campaña en su contra. Que tienen una campaña en su contra, los poderes económicos, qué sé yo. No, pero bueno, eso sí me llamó la atención que Rómulo destacó eso, ¿no? En el CD no hay espacio No, para eso lo van a tratar de hacer todos todos los precandidatos presidenciales. Van a el que debe tratar estar de sacarle sentado filo a comiendo eso. popcorn es Martín Torrijos. También. Ganando que da miedo con esto. Todos los precandidatos van a tratar de sacarle filo a ese desliz que cometió Ricardo Lombana y que se resiste a reconocerlo. Tan fácil hubiera sido matar este tema diciendo, hey, me equivoqué. Correcto. Se me fue. No quise decir eso. Estoy consciente que el señor Martinelli no quiere lo mejor para Panamá porque lo demostró durante los 5 años que fue presidente. Punto. Sí. Ya. Ya, correcto. No hay más nada que hablar. Bueno. Y también falta un montón de funcionarios por presentar su declaración de bienes, ¿no? De intereses particulares. Sí. Eso, o por lo menos no lo han oficializado. ¿A quién le toca hacer ese seguimiento al ANTAI? Si es Antay, alquila el sofá, brother. Popcorn también. Popcorn. Pídele a Martín popcorn. Porque eso no va. Es la ley de intereses, de conflicto de intereses, que está en vigencia y en aplicación, pero bueno, los funcionarios no cumplen las leyes. ¿Por qué? Es una obligación básica del funcionario. ¿Por qué no cumple la ley? Porque no pasa nada si no la cumple. Así es una obligación básica del funcionario cuando toma posesión de uno de esos cargos.
Juro solemnemente cumplir y hacer cumplir la ley. Acá es como si juro solemnemente incumplir y hacer incumplir la ley. Bueno, pues. Vamos a cambio, Guido. Tenemos a nuestro invitado. Nuestro primer invitado del día lo tenemos aquí ya. Ya estamos de regreso con más, Guido. Tenemos a nuestro invitado aquí, nuestro primer invitado del programa de hoy, Harley Mitchell, con quien hablaremos del contrato minero. Pero antes de empezar con el contrato minero, a desgranarlo un poco, hablábamos en el bloque anterior, Guido, del agua, y Harley Mitchell trabajó en el gobierno de Martín Torrijos en ANAM, que era en ese momento Autoridad Nacional de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente. Y quisiera preguntarle cómo iba el problema del agua, porque Juan Antonio Ducre, que está en el IDAN ahora, también estaba en ese momento en el gobierno de Martín Torrijos. ¿Cómo ha variado este problema a lo largo de los años? Visto lo visto, y muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por la pregunta. Primero que nada, Juan Antonio Ducre es un gran profesional. Pero usaremos su imagen en este momento para poder testificar de que pareciera que el esfuerzo que ha hecho desde hace quizás 3 lustros por mejorar el problema del IDAN puede que haya sido en vano, porque vemos que estamos exactamente en la misma situación en la que nos encontrábamos al final de la administración pública que yo compartí trabajando en la Autoridad Nacional del Ambiente. La verdad sea dicha, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Ambiente tuvo que multar varias veces al IDAN precisamente por no recibir las plantas de tratamiento que las empresas promotoras de los proyectos terminaban su función, terminaban su construcción y al momento de hacer el traspaso obligatorio al IDAN, el instituto no respondía, demoraba la respuesta y mientras tanto la población sufría de problemas de alcantarillado, así como por otras circunstancias el de agua. El IDAN, a pesar de aquella carencia, se comportó con gallardía en cuanto a pagar las multas y resolver los problemas, pero de allá a esta época hemos visto que han pasado potabilizadoras, políticas de 24/7, obras faraónicas supuestamente para resolver el tema, cero letrina, un CONADES que recordemos que venía de la Presidencia de la República, que era el que invertía en la mayoría de las potabilizadoras, la intervención de la ACP, y finalmente nos encontramos en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, ya bien avanzado, 2023, con el director del IDAN en exactamente el mismo predicamento en el que se encontraba a inicio de este siglo. Quizás la moraleja acá es que los gobernantes deben, más allá de lo que es el IDAN, porque acá intervienen otras instituciones, el gabinete entero debe proveer soluciones sostenibles, soluciones que los miren a futuro y no cada gobierno o cada contrato. Las contrataciones de potabilizadoras, sistemas de abastecimiento y demás infraestructuras deben responder a una sostenibilidad, no al gobierno de turno o incluso pensando negativo. Bueno, creo que tú has mencionado varias veces piensa mal y acertarás. Yo me he visto obligado en esta fase de mi vida adulta a pensar de esa manera y esperemos que la respuesta no sea contratar allegados para que hagan obras públicas que finalmente no encajan en el rompecabezas complejo que es la administración pública. ¿Y ha mejorado? ¿En qué ha mejorado, ya antes ahora sí de empezar con el contrato minero, en qué ha mejorado realmente el país teniendo un Ministerio de Ambiente y no una Autoridad de Ambiente? ¿O eso es pura retórica y más presupuesto? Esa suerte que tengo un tiempo limitado acá, porque esas preguntas la verdad es que son muy de fondo y lastimarían a mucha gente, pero déjame decirte, no existe ninguna diferencia. El Ministerio del Ambiente, en el cual yo creo como estructura, creo que lo que se le exigía a la antigua Autoridad Nacional del Ambiente, que protegiera las costas, a los ríos, los manglares, las cordilleras y el país, no obedecía a una autoridad, al presupuesto de una autoridad, a la infraestructura de una autoridad. Una autoridad solamente se puede manifestar jurídicamente a través de resoluciones y otros instrumentos de inferior jerarquía.
En cambio, el ministerio pudiera manifestarse a través de decretos ejecutivos al lado del presidente, pudiera proponer en el gabinete proyectos de ley útiles para el ambiente. Pero desde esta lucha que encabezó la sociedad civil y que finalmente convenció al entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela, de asumir el reto de convertir la Autoridad Nacional del Ambiente en ministerio, lo que provocó casi de inmediato es una especie de apología, si se quiere, una absorción por parte del Consejo de Gabinete del Ministerio de Ambiente. En su momento, el profesor Miguel Antonio Bernal mencionó que la construcción del Ministerio del Ambiente sería más burocracia y aparentemente el tiempo le ha dado la razón. La Autoridad Nacional del Ambiente, si bien no tenía junta directiva, tenía una estructura más ágil, y si el Ministerio del Ambiente pudiera salir de la crisálida en la que se ha encontrado por dos gobiernos, extender las alas y finalmente volar como se concebía, puede mantener esa estructura ágil, pero a la vez la potencia y caracterización que debería tener un Ministerio del Ambiente como los de cualquier parte del mundo. Ahora sí, Bueno. pasando al contrato minero, Guido. Pasemos al contrato minero. Una consulta no vinculante. Don Harley, mucha gente que ha tenido la oportunidad de escudriñar en el contrato a través de la plataforma Ágora, ya circula el contrato en Word y en PDF para que la gente lo pueda imprimir y demás, y subrayarlo, etcétera. Mucha gente que ha analizado dice que es peor que el anterior. Entonces la negociación esta de más de un año, la espera a la que se sometió al país, el tira y jala ese entre el Ministerio de Comercio y el gobierno y la minera para sacar algo que ha sido calificado por muchos especialistas como peor que el anterior. Bueno, como todo depende del cristal en que se mire. Para la empresa, Minera Panamá es infinitamente mejor. Sabemos que el tira y jala que menciona Guido, con los resultados, lo estamos viendo, ese tira y afloja, como tú le llamas, era una puesta en escena. Porque acá la manera en que mi cerebro puede procesar el resultado de aquellas supuestas negociaciones y los asesores caros que tenía el gobierno nacional, y los grandes asesores canaleros y todo lo demás, aparentemente eran para ver cómo se emparapetaba el contrato de manera tal de que pareciera legal, finalmente siendo una gigantesca desviación de poder, siendo la desviación de poder un acto que parece jurídico, pero que finalmente responde a intereses diferentes al derecho, y nunca mejor dicho que con el contenido del contrato. Yo quiero rescatar, Flor y Guido, de que lo que mal empieza, mal acaba, y que la forma, porque en derecho la forma es fondo, esta negociación se da sin ningún tipo de resolución ni acto administrativo que avale que estos servidores públicos estuvieran ahí negociando. Existía un decreto de gabinete de la época militar especialmente para Donoso, derogado por la Ley 9 de 1997, que es el contrato viejo, determinado inconstitucional. La negociación hecha en ese entonces, para que nos entendamos, gobierno de Pérez Valladares, era tan inválida como es ahora, porque ha sido fuera de ese decreto de gabinete, ha sido fuera del Código Minero, como dijo la Corte Suprema de Justicia, y ha sido fuera de la Ley de Contratación Pública. Así que era de esperar un contrato lesivo a los intereses del país. Lo que sorprendió a muchas personas, incluso personas de mi sector, es que el contrato, más allá de versar sobre la extracción de recursos minerales, versa sobre la hegemonía de un particular en una zona, y digo zona no por casualidad, sino con toda la intención del caso, en una zona de terreno donde este ente va a tener facultades de, bueno, como decían los tratados del canal anteriores, como si fueran soberanos, con potestades sobre el suelo, sobre el subsuelo, sobre las aguas y el espacio aéreo que determina una supuesta concesión. Esto es extremadamente grave porque el modelo de contrato no solamente se parece al de las bananeras del siglo XIX,
sino que también recuerda a los antiguos tratados del canal, y a lo que estamos asistiendo no es a una concesionaria normal, sino que a este se le crea una infraestructura de derecho que recuerda a una superinstitución estilo ACP, pero a diferencia de la ACP, para motivos que benefician a particulares y no al pueblo panameño. Un enclave, pues. Un enclave. Un enclave. Un enclave en toda regla, yo creo que un enclave de manual, donde, como vemos en las pantallas, no se dan negociaciones, sino algún tipo de imposiciones, y lo que pone Panamá no es solamente el recurso mineral, el entorno natural, el entorno social, pone la república, pone la razón de riqueza que son estos recursos minerales, y finalmente la empresa que pone 375 millones de dólares. Bueno, en la actualidad la empresa todo lo que gaste, según el contrato viejo declarado inconstitucional y que todavía siguen aplicando. Lo puede reducir, ¿no? Sí, ellos todo lo deducían, hasta el punto de que hay economistas en Panamá que dicen que no, que es que ellos no pagan impuestos sobre la renta, pero es que no lo pagaban porque todos los gastos, incluso la regalía, era deducible. Ahora, con este nuevo contrato, hay una tasa fluctuante. La regalía ya no es que si 2% o 5%, sino una tasa de ganancia. Pero la ganancia, ¿quién la maneja? Si sabemos que su comprador es First Quantum y ellos pueden arreglar que te compro el cobre como yo quiera. Y la capacidad de fiscalización por parte del gobierno no parece haber mejorado mucho en el nuevo contrato, ¿o sí? Bueno, hay algunos puntos donde dice, el Estado se reserva el derecho de restringir, por ejemplo, tal explotación minera. Pero eso también lo decía el contrato anterior. Lo decía el contrato anterior. Y es la función del Estado. Y lo dice la Constitución política. Claro. Así que es como dice el profesor Gabino Díaz Prol, es una verdad de perogrullo, pero que finalmente no tiene una vigencia. Y mira, hablaste de la capacidad de control del Estado. Hay una historia muy reciente que la demuestra. La Autoridad Marítima de Panamá impidió, con supuesta gallardía, que el concentrado del cobre saliera de Panamá. ¿Por qué? Porque las pesas que medían o que pesaban este concentrado de cobre en el puerto estaban descalibradas. Estaban descalibradas. Entonces, si esta realidad no ha cambiado, ¿por qué hay otra resolución que después les permite salir? ¿Les permite salir? Después, a la empresa ya puede exportar. Exportar el concentrado de cobre cuando la situación material no ha cambiado. Y la AMP demostró tener conocimiento de esto, según la misma resolución, desde el 2020. Y las pesas están dañadas desde el 2017. Y por supuesto que no están dañadas a beneficio de la República, que como todo vendedor o comerciante que se precie en este tipo de cosas, las pesas están dañadas en perjuicio del Estado panameño. Ese es un testimonio de la capacidad de supervisión, fiscalización y control que tenemos en Panamá con respecto a esta corporación. Harley, y una pregunta, el tema de la consulta. ¿Para qué sirve una consulta si no es vinculante? Panamá tiene tareas pendientes en cuanto a este tipo de consultas. Panamá no tiene de manera expresa un derecho al veto, por ejemplo, de una población indígena que sienta un proyecto lesivo a sus intereses. Si bien la población indígena puede oponerse, depende del gobierno, depende del promotor, cambiar lo que molesta o no hacer el proyecto. El derecho al veto en los proyectos que son negativos para la comunidad no está en la comunidad panameña en el derecho convencional. En este tema especial, recordemos que esta es una consulta que se ha hecho más para legitimar el contrato que para realmente cambiar. Yo hasta he llegado a pensar de que este contrato tiene cláusulas tan bizarras y tan difíciles de digerir, de que el gobierno panameño cuando reciba la consulta puede quitar 2 o 3 artículos y decir, no, mira que aquí tenemos el contrato que ustedes querían y pasarlo a la Asamblea Nacional. O sea que está peor de lo que usted esperaba. Lo que pasa es que es diferente, ya no es un contrato sobre adquisición de recursos minerales. Ahora es un contrato que le da a estas personas la capacidad de construir y operar puertos, carreteras, adquirir tierras a las personas de Donoso, tener potestades de expropiación, pedirle al Estado prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con la expansión de la empresa. El Estado en algunos artículos se ve hasta incapacitado para decir que no.
dicen que les tienen que otorgar los derechos. El tema del espacio aéreo, el ministro dijo que incluso ya la empresa lo ha estado pidiendo y ya se les ha dado. Esto quiere decir que algo que no estaba en el estudio de impacto ambiental, como por ejemplo lo que ellos dicen, voladuras que lleguen hasta allá arriba, lo han estado practicando hasta sin contrato. Recordemos que esta empresa actualmente está operando sin contrato y gran parte del contrato nuevo se ocupa de aquellos 5 años desde que la Corte irresponsablemente, y este es un tema que mi sector no va a olvidar, les doy la primicia, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de este tipo de emprendimientos que violaban la Constitución, pero a la vez aceptó por buenos recursos sobre un fallo que es en esencia y constitucionalmente es totalmente final, definitivo y obligatorio. Aceptó recursos y demoró 4 años en fallarlo. Esto equivale a responsabilidad porque la misma Constitución orienta a la Corte Suprema de Justicia y todavía las personas entusiastas de este tipo de emprendimientos y la misma Minera Panamá decían, ¿no?, que se están resolviendo los recursos y hasta inventaban el tema de recurso de aclaración. Finalmente se aprueba, el órgano ejecutivo publica el fallo, pero el contrato se dedica mucho a establecer puentes jurídicos hasta ese fallo de la Corte Suprema de Justicia y hasta la publicación, porque ellos saben que este es un tema jurídicamente vulnerable y que desde que la Corte manifestó su voluntad, el órgano ejecutivo lo que debió hacer es los actos preparatorios para cumplirla y no tratar de evadir, bloquear. Recuerdo en el gobierno pasado del presidente Varela, muy poco después del fallo, lo que hizo, en lugar de acatar el fallo, que ya lo conocían porque se filtró, lo que hizo fue colocarse el gorro minero y aprobar y asistir a la inauguración de la primera molienda. Esto, así como el agua o las infraestructuras que tienen que ver con el agua en Panamá Oeste, que no se hacen sobre una base sostenible. Ahora, este contrato con un recurso mineral que no es renovable, que es volátil en el mercado, e incluso hay una cláusula de que si bajan los precios del cobre, la empresa puede entrar en un estado de prácticamente hibernación, no tiene que pagarle a nadie, no tiene que pagarle a los empleados, puede estar 4 años así hasta que suba el cobre y vuelven a mantener los mismos derechos. Esto es un asunto que no beneficia al país. Estos 375 millones de dólares se diluyen en la administración pública y hay otro tema. La mayor parte de estos van al fideicomiso malamente llamado Conquista del Atlántico. Pero si esta empresa está facultada para construir carreteras, caminos, puertos, centros comerciales en ese mismo lugar del Atlántico, entonces ¿quién se ve beneficiado con estos fondos de infraestructura en el lugar? No son las personas que viven ahí, es la empresa. Cerrando entonces la llave del enclave que mencionas, Guido. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arly. Usted siga revisando el contrato y siga opinando. Hay un botón en donde usted puede emitir su comentario, así sea para que vote corriente, porque sabemos que no es vinculante, pero para que se desahogue, haga su catarsis ahí. Sí, hay algunos miembros del sector, yo soy uno, que opinan que participar en el cajón establecido por el gobierno no es viable porque legitima, pero la participación ciudadana es libre y el que quiera hacerlo lo puede hacer. Pero también, además de ese botón, hay otros Aunque medios. opines en contra, ¿legitimas? Sí, porque es una participación en un esquema que es espurio. Es decir, participate en la consulta, que es un requisito, aunque la consulta no sea vinculante. Después van a decir, oiga, mira, que se queje, mira, si usted participó. Pero sí, usted pero si una consulta, ponte de el 90% de los comentarios sean negativos, cualquiera. Hay que ver después cómo se van a poder. Claro, cualquiera, o sea, para cualquiera sería una bandera amarilla, o cuidado que es roja. Para cualquiera, eso no incluye a los diputados. Es que la manera de pensar optimista ya a la lectura del contrato ya se me acabó. Pero agradezco tu comentario, Guido, vamos a conseguir. Listo, ok. Bueno, vamos al cambio y regresamos con la parte final del programa y nuestro segundo invitado. Gracias.
ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro siguiente invitado esta vez en línea y es el precandidato presidencial por la libre postulación, Eduardo Quiroz. Eduardo también estuvo, Guido, el viernes en la firma del Pacto Ético Digital en el Tribunal Electoral. De hecho, fue el aspirante que subió a la tarima luego del incidente, episodio entre Ricardo Martinelli y Ricardo Lombana, y me pareció interesante la reacción que tuvo él cuando subió. Vamos a ver el video. Vamos a verlo. Vamos a verlo, que eso ratifica lo que dije de que en política uno escoge en qué escenario se mete. Vamos a ver, lo tenemos. Yo creo que el reto del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral, de los partidos políticos y de los candidatos es que en cuanto se dé la primera acción le caiga la teja rápido a quien esté haciendo eso. Que me diga quién de ellos. Sobre todo los que estaban aquí hace un ratito, que si me lo hubiera encontrado lo hubiera dicho, tiene tantas cuentas pendientes con la justicia y no ha ido primero allá. Antes de estar viniendo al Tribunal Electoral debiera ir a la Corte Suprema y a los tribunales. Yo creo que el reto del Tribunal Electoral, de la Fiscalía... Bueno, ahí está lo que dijo Eduardo Quiroz. Ya tenemos a Eduardo en vía Zoom. Hola, Eduardo. ¿A quién está haciendo eso? Hola, Eduardo. Sí, buenos días. Yo los escucho perfectamente. Buenos días, Eduardo. Poníamos el video en el que apareces sin ser antiético y sin tampoco faltar a la cordialidad, que fueron los dos argumentos que ha usado Ricardo Lombana para justificar las cosas que dijo el viernes a Ricardo Martinelli. Ahora te vemos que sin faltar a la ética y tampoco siendo hipócrita, dijiste abiertamente que la persona que estaba antes de ti en la tarima, que era Ricardo Martinelli, debe ir primero a la justicia que al Tribunal Electoral. Cuéntanos un poquito de eso que sucedió el viernes, cómo viste también lo que sucedió minutos antes de que tú subieras a la tarima. Bueno, en primer lugar, señalar que efectivamente el lanzamiento del Pacto Ético Digital, creo que el mensaje era importante en el sentido de que este proceso electoral va a requerir de mucho de ese tipo de reglas o de requerimientos a los candidatos, a los partidos, a todas las instituciones. Sí, me parecía importante estar allí. Por otro lado, el destacar que yo estaba un poco contrariado porque me parecía que la forma en la que el hoy precandidato del partido RM estaba comportándose en el evento era absolutamente festiva y que no estaba recibiendo ningún tipo de llamado de atención por parte del Tribunal Electoral, quien era el que estaba invitando al evento. Y a mí me invitaron a participar en la tarima de Infórmate inmediatamente después que él bajó de ahí. Y yo lo que manifesté al final, un poco robándome segunda base, fue que yo lo que creía es que antes de estar en el Tribunal Electoral tal vez debía acudir a los tribunales de justicia, donde tiene cuentas pendientes y donde probablemente debe hacer lo que su propia familia ha hecho en otros países, que es confesar y rendirse ante la justicia de su propio país. No puede ser que lo que se haga en el extranjero tenga un sentido y lo que se haga en su país sea distinto, porque aquí le da la vuelta y busca cuanto fuero es posible para evitar la justicia, y en otros países entonces lo que hay es actos de confesión. Y esa es un poco la contrariedad que yo expresé en ese momento allí. Eduardo, ¿cómo va el proceso de recolección de firmas? Yo averigüé durante la semana pasada que hay varios de los precandidatos que simplemente llegaron al mínimo establecido por la ley y no siguieron haciendo esfuerzos para recoger firmas porque aspiran a que la Corte declare efectivamente inconstitucional ese límite de solo 3 candidatos, independientemente de que se reúna el requisito mínimo, que es el 2% del padrón electoral. ¿Cómo va en el caso tuyo ese proceso de recolección de firmas? Bueno, dos comentarios con respecto a esa pregunta. Uno, el planteamiento ese de que pudiesen haber alguna variación de las reglas, yo lo he dicho claramente. En lo que a mí respecta, yo entré con las reglas y no soy de los que creo que una vez ya uno está en la cancha, hay que cambiar las reglas.
no conozco de ninguna acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema que esté viendo esta materia y sería una sorpresa para mí que se fuese en esa línea. Con respecto al otro aspecto, bueno, seguir, hay todavía pista por delante, son 4 meses, casualmente a partir de hoy, los que se ven por delante, uno define sus estrategias, es cuestión de cuánto uno decide meter el pie en el acelerador o no, saber que el proceso ha sido un proceso largo, al final van a terminar siendo 11 meses y medio, o sea, imaginémonos, un año entero recogiendo firmas, lo cual yo creo que fue maquiavélicamente pensado por Benicio Robinson y sus adláteres en la Asamblea para afectar el proceso de candidaturas independientes. Pero bueno, todo esto ha ido saliendo. Yo estoy optimista, confiado, contento con el respaldo que sigo recibiendo, haciendo mi trabajo, caminando, recorriendo el país, convocando más voluntarios, más gente que quiera apoyarnos en este proceso y confiado de que al final estaremos entre los 3 en la papeleta para el 2024. Sobre todo porque el valor no puede estar centrado en recoger firmas. El valor tiene que estar centrado en enviar un mensaje, en elevar el estándar del proceso democrático, en aportarle al debate cuáles son las ideas, el poder, casualmente, como decía hace un momento, el poder confrontar a aquellos que quieren dirigir este país y que con eslóganes, muchas veces hasta mentirosos, engañar a los panameños. Eduardo, tú habías pedido, mediante una carta dirigida a los magistrados del Tribunal Electoral, un debate entre los precandidatos. ¿Alguna respuesta has recibido? Me río porque incluso es una pregunta que me hacen constantemente mucha gente que le ha ilusionado esta posibilidad y eso me ha gustado mucho porque cuando yo lo planteé alguien me decía, Eduardo, eso va a caer en oídos sordos. Y digo, bueno, caerá en oídos sordos del Tribunal Electoral, pero no va a caer en oídos sordos de la gente. Y la gente ha entendido que sí tiene un valor en democracia, que se debatan las ideas, las trayectorias, las propuestas, los proyectos, la visión, cuál es el compromiso que se asume. Hasta ahora no tengo ninguna respuesta del Tribunal Electoral, pero yo voy a seguir porque el silencio no es una respuesta en democracia. Eduardo, el presidente Cortizo sancionó el viernes la ley que permitiría a alcaldes y representantes elegir su mejor salario, el salario más alto, independientemente de que cumplan con sus funciones o no. Tú eres abogado, pero aparte has opinado de eso como político en los últimos meses, desde el inicio del proyecto. De hecho, cuéntanos qué piensas al respecto de esa sanción, por favor. Para mí es gravísimo, es algo que debiera tenernos indignados a nivel de que hiciésemos como esos panameños que el domingo salieron a la calle a cerrar la autopista y decir, hasta aquí llegamos, ya no aguantamos más sin agua. Bueno, este es el mismo nivel, digamos, de indignación que debiésemos tener ante un proyecto de ley que es una burla. Hace varias cosas el proyecto de ley y esto quiero un poco hacer más docencia porque es importante que lo sepamos. El doble salario, o sea, la posibilidad de que alcaldes y representantes y suplentes de diputados, incluso decía en ese momento, pudiesen cobrar 2 salarios, o sea, el de la función que ejercían y el de la que no ejercían pero estaban ejerciendo antes, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Y aquí un poco escuchaba hace un momento al doctor Mitchell y decía, wow, esto ya es como recurrente, la Corte habla y es papel mojado su sentencia. Aquí la Asamblea aprobó una ley burlando el fallo de la Corte y tratando de conseguir que se produjese ese mismo efecto de tener el doble salario. El presidente Cortizo vetó esa ley porque era evidentemente inconstitucional. Regresa a la Asamblea y ahora la Asamblea con 2 remiendos la vuelve y la aprueba. ¿Qué hacen? 1, establecen la posibilidad de escoger el mejor salario. ¿Eso qué significa? Que usted va a devengar un salario que no está trabajando. Es un absoluto privilegio. Segundo, crea el perjuicio en la institución a la que usted le roba ese salario. Y fíjate la palabra que uso, le roba ese salario y le impide a esa institución nombrar ese funcionario, o sea, que le ocasiona un perjuicio a esa institución. Imagínese un ejemplo, que usted sea médico y usted agarra el salario de la Caja del Seguro Social para cobrarlo, aun cuando haya sido escogido representante o alcalde. No va a poder la Caja del Seguro Social nombrar un médico porque la partida queda congelada. Y el tercer elemento, a veces en una ley, usted tiene que ver no solamente
lo que queda escrito, sino lo que desaparece. Y por ahí desapareció una norma que habían aprobado en la anterior, en la que fue vetada, para decir que no había doble salario, impidiendo que cobraran dietas, viáticos, combustible, etcétera. Ahora la norma desaparece, lo cual en mi opinión es producir la posibilidad de un doble salario encubierto. Van a tomar el mejor salario de una institución en la que no trabajan y por otro lado seguramente se van a dar y se van a servir con la cuchara grande viáticos, combustibles, etcétera, para beneficios, produciendo un doble salario encubierto. Y encima ocasionan un perjuicio a la institución. O sea, esto es una burla por todos los costados. Yo me alegro que el doctor Cedeño haya presentado ayer una inconstitucionalidad. Me voy a sumar en el momento procesal oportuno y espero que muchos panameños más lo hagamos. Y es verdad, esta ley debiera ser revertida inmediatamente. La Corte tiene todos los elementos en base a lo que ya había fallado para rápidamente dictar un fallo declarándola inconstitucional. Muy bien. ¿Cuánto demoran con eso? Vamos a ver. Ayer, Ayer el doctor Ernesto Cedeño presentó la demanda, le tocó a la magistrada Chen como ponente, vamos a ver, pero esto yo diría que ya habiendo sido objeto de análisis constitucional por parte de la máxima corporación de justicia, debería ser facilito y rápido. Así es, un proceso ¿El porqué de esto? Fíjate, carpintería jurídica. Correcto, carpintería totalmente, pero el porqué de esto, y fíjate mi opinión, que es lo grave, porque uno se pregunta, ¿cómo el señor Cortizo, que el otro día nos estaba diciendo que le faltan 17 meses para irse para su casa, que no sé qué, que ya está, debiera estar pensando en cuál es su legado, ¿por qué pondría su firma en una ley que lo va a dejar todavía peor de lo que ya está en su gestión de gobierno? Es que esto tiene una explicación clarísima. Alcaldes y representantes y sus suplentes lo que producen es votos para las primarias del PRD. Y como el partido de gobierno está en una elección interna, entonces hay que satisfacer esos intereses politiqueros a cuesta de los impuestos de todos los panameños. Y eso es la razón de ser que está en el centro de que se firme o se sancione una ley tan absurda que ya había sido vetada, palabras más, palabras menos, en un proyecto de ley anterior. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. La reelección de Gaby. Muchas gracias, Eduardo. Aquí se nos acabó el tiempo. Si usted continúa con Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión en CIS, investigando los crímenes. Chao.